buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquiera que me esté viendo a través de la pantalla. Soy NanCope y hoy les traigo una guía sobre uno de mis campeones favoritos de LoL. Evelynn es una asesina con daño mágico capaz de eliminar a cualquier enemigo si se conoce muy bien su daño, como cualquier asesino. Con Evelynn deberás controlar el equilibrio en el mapa, en el juego temprano, para cuando ya tengas la definitiva comenzar a repartir latigazos por el mapa. Y bueno chicos, comenzamos con las habilidades. La primera es la pasiva de Evelynn, que lo que hace es, cuando no atacas por cierto periodo de tiempo, exactamente 4 segundos, Evelynn se envuelve en su sombra demoníaca. Eso significa que cuando tengas muy poca vida, te vas a ir curando. Y cuando llegues al nivel 6, vas a tener el beneficio del camuflaje. ¿Qué es el camuflaje? El camuflaje es que te puedes volver totalmente invisible. Bueno, no totalmente invisible. Obviamente te van a poder ver los guards y los enemigos que estén en tu rango de visión. Si entras al rango de visión de un enemigo, va a aparecer este signo de exclamación arriba de tu cabeza. Eso significa que se te estarán viendo. Es lo único que necesito. La segunda habilidad es la Q, llamada Púas de Odio. Está dividida en dos partes. La primera es al tocar la instantánea. Lanzas un látigo que hace daño y enseguida se activa la segunda fase. Como ven, te va a aparecer un número 3. Eso significa la cantidad de púas que puedes tirar. Entonces, vos tiras el látigo y después, al tocar una vez la Q, se tira una púa. Al tirar una segunda vez la Q, se tira otra púa. Y al tirar una tercera vez, bueno, ahí lo hice mal. 1, 2, 3. Lo único interesante de la Q es que cuando vos le impactás el primer látigo, le impactás a un enemigo y después de gastar las 3 púas, se reduce el enfriamiento de la Q. Como ven, al gastarla en un monstruo, tengo 2 segundos, y cuando la gasto en un enemigo, tengo 6. Bien, la W la vamos a dejar para el final porque quiero detallar algunas cositas. La tercera habilidad es la E, que está dividida en dos partes. La primera parte es el común, entonces es pegar un latigazo. Es tarjeteable, entonces vos te acercas y pegas un latigazo. Acercas y pegas un latigazo. Es lo único que hace. La primera parte. La segunda parte es, al entrar en la pasiva, se potencia. ¿Qué significa que se potencia? Que tienes el beneficio de cuando la activas, te acercas directamente al objetivo. Te acercas. Es como un dash. Esperamos a que entre la pasiva y se acerca. Y también lo importante es que pega un básico instantáneo, como pueden ver, una cancelación de autoataca, como pueden ver. Y esto lo veremos en la parte de los ítems. La definitiva, la R, como pueden ver, es un salto y es solo para rematar o para escapar. Como pueden ver, el semicírculo este semicírculo es donde se hace el daño y el punto de la derecha es donde vas a terminar. Lo importante es que al activar la definitiva, Evelynn se vuelve totalmente inalcanzable e intarjeteable. Significa que no te pueden hacer ningún daño en el proceso del salto. La definitiva sirve mucho para eviar, para meterte bajo torre. Como pueden ver, puedes cancelar el daño de la torre al meterte. Y bueno, la última habilidad que vamos a ver es la W. La W es la parte más importante del combo en el momento de jugar Evelynn o al momento de gankear. La W es el único CC que tiene Evelynn, la única forma de inmovilizar a alguien. Como pueden ver, la W es totalmente tarjeteable. O sea, lo único que tienes que hacer es seleccionar un enemigo. Está dividida en dos partes, como
las otras habilidades de Evelyn. Mantén los deseos. La primera es deseos que supliquen. apuntar y tirar la W. Vamos. La primera parte es cuando se llena el corazón. Esto significa que ese corazón se puede romper en cualquier momento, no importa si está lleno o está a la mitad, no importa. La cosa es el momento en que lo rompes. Si no se llenó del todo, lo único que va a hacer es recuperar el coste de mana, además de ralentizarlo un 65%. Esto, la ralentización va aumentando por cada nivel. Y si lo dejas llenar por completo y lo explotas con cualquier habilidad, lo encantas por 1 segundo. En los monstruos son 2 segundos. El corazón lo puedes romper con cualquier habilidad o con cualquier básico. Solo tienes que infligir daño, lo rompes con la Q, con la E y con la R también lo puedes. Es más para escapar esta forma. Quédate ahí, corazón. Bueno, como runa principal yo recomiendo electrocutar. Es la que el 60 o 70, yo diría más o menos 80% de los jugadores de Evelyn que utiliza electrocutar. Además que es la mayoría, la runa que usa la mayoría de los asesinos, con impacto súbito, colección de ojos y cazador implacable para moverte más rápido por el mapa a medida que vas teniendo más kills. Y en la rama secundaria, la rama de brujería con concentración absoluta, ya que la pasiva beneficia mucho esta runa. Como te vas a ir curando mientras haces la jungla, vas a tener siempre más del 70% de la vida. Por lo tanto es daño adaptable adicional. Y tormenta creciente como segunda runa de la brujería, ya que vas a tener mucho más daño a medida que se alarga la partida. Con las 3 pelotitas, las 2 primeras las de fuerza adaptable para más AP, y la tercera ya depende si tienen mucha resistencia mágica o si tienen armadura. Y bueno chicos, ahora estamos en la parte de los combos. Evelyn no es un campeón con mucha mecánica, no requiere manos, ya que tocas un botón y directamente one-shoteas a la ADC. Es la única función, pero aún así tiene una cierta variedad de Recuerdo combos. cuando solo un poco de dolor era suficiente. El primer combo es cuando antes de llegar al nivel 6. Es básicamente para anquear el que más vas a usar. Vos llegas por línea, le tiras la W al enemigo, esperas que se cargue, le tiras la Q, y en medio de la Q le tiras la Q. Eso ya deberías estar muerto con la ayuda de tu mid o la ayuda de tu laner. Es mi velo. Yo no siento El segundo nada combo hasta que ellos me es más o menos sienten. parecido, pero en vez de romper el corazón con la Q, rompes el corazón con la E. Las cosas Tras. que puedo hacerte. Te acercas a melee, le pegas con la E y le pegas la Q. Mantén los deseos. Otro combo que que es supliquen. cuando ya... Otro combo que es más cuando te agarran por sorpresa. Por ejemplo, si estás dando la vuelta acá y justo aparece alguien, le haces Q, y le pegas la C. Cada asesinato es solo un Algo blanco importante que no para hacer funciona. más daño, también para farmear la jungla, es que Evelyn pega solo básicos, es automáticamente. Pero si vos activas la Q, va a seguir pegando básicos aunque vos tires las jugadas, como les acabo de mostrar. También otra forma de aumentar el daño en tus combos es usar el smite azul, que es el que te tendrías que comprar siempre con Evelyn, ya que tiras la W, le tiras el smite, es más fácil romper el corazón con algunas habilidades. Me voy a hacer la difícil. Y bueno, ahora el combo completo. Y bueno,
ahora el combo completo con Evelynn, ya cuando ya tienes definitiva todas las habilidades, es ir hacia alguien y one-shotearlo, Yo que no se solo entere tengo que lo mató. aventuras de una noche. Le tiras la W, ¿Necesitas compañía? Yo puedo ayudar. le tiras la Q, 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 Q. No vayas a ningún lado. Es un combo rápido, todos los combos con Evelynn son rápidos. Si dejas un mínimo tiempo, le das tiempo al otro para que te mate antes. Me encanta. Entonces tenés que ser rápido. Deja que Tenés que tirar todo y después ves una cosa, no. Espérame, amorcito. Es que Las cosas que para susurramos jugar a Evelynn la tenés que oscuridad. conocer muy bien los daños. Entonces tiras la Q, el daño, Después seguimos jugando. usar la R después, justo después de la E. Por ejemplo, tiras la W, Tócame. tocas la Q, Q, R, Aún no más o termino. menos, algo así. Pero como dije, hay que ser muy rápido. Me gusta Tocar observar. las teclas intuitivamente, ya después te vas acostumbrando A a jugar través del Evelynn después de sufrimiento varias terminan partidas. amándome. Y ahora pasamos a la parte de los ítems, de cómo buildearse con Evelynn. Bueno, para comenzar, al principio nos compramos el talismán del cazador y las dos pociones reutilizables, ya que Evelynn tiene mucho daño en área. Por eso esto nos va a servir para curarnos más en la jungla. Luego, en el primer pack es preferible tener al menos 1300 de oro para comprarnos el ítem de 650. Bueno, el de 1000 ahora, pero cuando tenés esto son 650. El sello de la oscuridad y unas botas. Las botas no son necesarias, pero el sello sí. El sello es obligatorio con Evelynn. Luego de esto nos terminamos el ítem de jungla. Obviamente el de AP. Luego de esto nos terminamos las botas de hechicero. Son las más recomendadas, yo se los recomiendo totalmente. O si quieren más presión en el mapa pueden comprarse unas de movilidad, pero yo les recomiendo las botas de hechicero, es mucho daño. Luego de terminarse las botas, vamos con los cores. El ítem de core es el ítem de jungla de AP, pero otro core es el liche. ¿Por qué el liche? Porque cuando vos tenés la E potenciada, como ya lo expliqué antes en el video, vos tirás la E y instantáneamente pega un básico. Entonces es el básico del liche. Le va a hacer mucho más daño y bueno, lo va a salir más rápido. Estos serían los ítems cores, los necesarios sí o sí con Evelynn. Hay algunos que lo juegan con proto cinturón, pero yo recomiendo mucho el liche, es mucho daño. Luego del liche ya varía en la partida que tienen los del otro equipo, que tienen los tuyos. Si tienen mucha armadura, si tienen mucho daño físico los del otro equipo, te recomiendo un Zhonya's. Si tienen mucha resistencia mágica, te recomiendo un Banshee. Son dos muy buenos ítems para Evelynn. También si se están armando mucha resistencia mágica los del otro equipo, te recomiendo un Báculo del Vacío. Y luego, como último ítem, un Rabadón. Luego hay que ver si cargaste el sello de la oscuridad. Si lo cargaste hasta 10, compraste el Mejai y luego lo vendes por alguna de estas opciones. Un ejemplo de build completa sería este. Exactamente así. Por último, las rutas de la jungla. Yo no siento Evelynn puede nada. hacerse
tanto como el blue como el red, fácilmente. Puede hacer los dos clears muy fácil, tiene mucho daño en área. Y bueno, yo ahora voy a poner un ejemplo, comenzando desde el rojo, y les voy a ir explicando el mazo de habilidades. Una vez terminado el rojo, nos subimos la W y metemos la W al rocoso grande y la explotamos al mismo tiempo con la Q y con el smash. Tenemos las 3 Qs, le pegamos un último básico y luego pasamos al rocoso. Cuando nos terminamos los rocosos, pasamos a los pájaros, metemos la W al pájaro grande, metemos la Q a través de la pared y luego nos acercamos al pájaro grande para quitarle la Q. Terminamos con los pequeños y vamos a la zona de top. Acá hay una gran diferencia, nos podemos hacer lobos o directamente pasar de lobos, ir a hacer blue y gromp. Pero yo siempre hago los lobos y luego podemos pasar a blue, le metemos la triple Q y la E y luego de esto le metemos la doble rápido. Necesitas relajarte. Tratamos que no nos pegue y explotamos la E, la W con la Q y cuando nos tenga el daño lo quitamos. Luego de esto yo hago escarabajo y luego veo si puedo gankear. Si no puedo gankear, voy a robarle al otro jungla sus rocosos. Luego vuelvo para ver si puedo gankear. Y si no puedo gankear, me hago el gromp y luego vaqueo. Hay diferentes formas de rutas para hacer con Evelynn. Se puede comenzar en blue, gromp, lobos, bajar, hacer picotillos, red, escarabajo y ahí gankeas. Así es como yo me maxeo las habilidades. Me maxeo la Q, luego de maxear la Q me maxeo la E y por último me maxeo la W. Aunque si el otro equipo tiene muchos tanques, me subo 2 puntos a la Q y luego me maxeo completamente la E. Luego termino de maxear la Q y luego maxeo la W. Las personas tienen de Un consejo rápido: si la bot lane no viene a ayudarte con el rojo, Evelynn puede comenzar tranquilamente en pájaros, luego hacer rojo, luego hacer rocosos. Tranquilamente puedes comenzar en pájaros ella sola. No muerdo tanto. Luego en ese caso te tendrías que subir la E para terminar el rojo más rápido. Y luego de esto podrías ir a invadir al otro jungla. Y bueno gente, esta fue la guía de Evelynn a mi manera. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor dejen un like o suscríbanse a mi canal, es totalmente gratis. O también pueden activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando subo nuevos videos. Me ayudarían a crecer bastante rápido si hacen todo eso. También pueden seguirme en mis redes sociales y compartirlas. Las voy a dejar acá en la pantalla. Y nada, chau.